Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. No olviden que además de estos videos, ustedes pueden oír todos los cuentos que he ido leyendo a lo largo de estas 3 temporadas en mi podcast El Cuarto de Atrás, en Spreaker o en Spotify. Y si quieren ver todo mi contenido, pueden suscribirse de manera gratuita a mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil. En el cuarto de atrás normalmente leemos 2 cuentos de un escritor invitado. Sin embargo, en estos días estamos siguiendo los pasos de escritores ucranianos o de origen ucraniano y tal vez algunos rusos, como una manera de manifestarnos y de no olvidar el conflicto que están viviendo allá en su tierra. Es posible que en ese orden de ideas no tenga 2 lecturas de un mismo escritor, muchas veces porque no todos están traducidos al castellano, o que por el formato del podcast, que es de relatos cortos, algunos tienen unos cuentos muy largos, pues no pueda traerlos al podcast, sin embargo, y al video. Sin embargo, no quiero sustraerme y que eso sea un motivo para no poder presentarles escritores que tal vez no conocemos en nuestro día a día. Precisamente esta semana invité a Natascha Gudin. Natascha Gudin es una escritora alemana de origen ucraniano. Sus padres eran ucranianos que habían sido deportados a Alemania en plena Segunda Guerra para hacer trabajos forzados. Mientras los soldados alemanes estaban en la batalla, necesitaban mano de obra y una forma de suplir esa necesidad fue deportando precisamente ucranianos para hacer trabajos a manera de esclavitud en las fábricas alemanas. Ella, además de ser escritora, es traductora y ha sido intérprete de ruso en Alemania. Ha escrito varios libros, de los cuales muchos han ganado importantes premios en su país. Hoy esta novela que tengo se llama Mi madre era de Mariupol y he querido traer una parte. No busco lecturas de guerra en particular, sin embargo, muchas de las lecturas que hemos traído precisamente de estos escritores hablan de relatos sobre la guerra civil, sobre la Segunda Guerra, porque es precisamente lo que ellos han vivido y que realmente han marcado su existir. Todo este libro está hablando de su mamá, que murió muy joven en Alemania y quería conocer como todos sus antepasados. Ella empieza a investigar sobre su familia en Ucrania. Y dice así: la deportación masiva de ucranianos hacia Alemania se inaugura con la propaganda omnipresente de las fuerzas de ocupación. Los ciudadanos soviéticos se ven instados a alistarse para el servicio de trabajo en el Reich, donde se les promete el paraíso. El lavado de cerebro se lleva a cabo en todas partes, en los programas previos de los cines, las emisoras de radio, los puestos de trabajo, las estaciones ferroviarias, los teatros, las plazas y calles públicas. Grandes carteles de colores presentan a hombres ucranianos felices junto a modernos bancos de trabajo germanos, o a criadas ucranianas removiendo la masa para el pastel alemán del domingo. Las ucranianas son particularmente apreciadas como sirvientas. En 1942, el Führer da la orden de destinar a 500.000 de ellas a hogares del Reich, a fin de aliviar a la mujer alemana. En la prensa se publican a diario llamamientos como el siguiente: hombres y mujeres de Ucrania, los comisarios bolcheviques han destruido vuestras fábricas y empleos, privándoos de trabajo y pan. Alemania os ofrece un empleo útil y bien remunerado. En Alemania encontraréis unas excelentes condiciones de vida y de trabajo y se os pagará según convenio y rendimiento. Nos ocupamos sobre todo de los trabajadores ucranianos, para que puedan vivir y practicar su cultura en las condiciones que les corresponden. Se edifican para ellos colonias específicas que disponen de todo lo necesario: cines, teatros, hospitales, radios, baños, etc. Los ucranianos residen en espacios claros y bien equipados,
y reciben la misma comida que los trabajadores alemanes. Además, las cocinas de las empresas tienen en cuenta las particularidades de todas las naciones y por ello han incluido en su menú Varensky, Galushki, Bas, etc. Para sus trabajadores ucranianos, Alemania te espera. Ya son cientos de miles los ucranianos que trabajan en la Alemania, libre y feliz. ¿Y tú? Durante tu estancia en Alemania tendremos buen cuidado de tu familia en la patria. Al principio, la propaganda surte efecto. No todos los trabajadores del este son deportados a la fuerza. En los comienzos muchos se apuntan voluntarios. La verdad sobre las condiciones de vida y de trabajo nada paradisíacas en el Reich alemán no trasciende sino poco a poco. Primero, llegan mensajes cifrados, por ejemplo, en forma de una flor pintada por un chico de 16 años en la carta a su madre. Es la señal que acordaron para avisar de que estaba mal. Con el tiempo, son cada vez más los trabajadores que vuelven de Alemania destruidos y repatriados, porque su estado de salud los ha vuelto inservibles. Lo que cuentan no tarda en cortar el flujo de quienes se alistan libremente y llenos de esperanza. Esto supone un grave problema para la industria bélica germana, pues los hombres alemanes comprometidos en el frente faltan como mano de obra. Y la guerra exige, de modo insaciable, el continuo restablecimiento de material. La victoria alemana está indefectiblemente ligada a los esclavos importados de todos los países, sobre todo de la Unión Soviética, y en particular de Ucrania. Hitler nombra a Fritz Sockel, su gobernador modélico, apoderado general del servicio de trabajo. Hijo de un funcionario de correos y de una costurera de Franconia, Sockel, quien en los juicios de Nuremberg será calificado como el mayor y más cruel esclavista desde los tiempos de los faraones, abre la veda de la casa humana con el llamamiento a desprenderse de una vez por todas de las últimas escorias de la sensiblería humanitaria. Ucrania es la zona de operaciones predilecta de los cazadores. A los ucranianos que integran el grueso de los trabajadores del este se los considera los esclavos de categoría más baja, solo por encima de los Sinti, los Rom y los judíos en la jerarquía racial. Se los captura en la calle, en los cines, en los cafés, las paradas de tranvía, las oficinas de correo, donde sea que puedan ser atrapados. Se organizan redadas para sacarlos de sus pisos, de los sótanos y cubículos en los que se esconden. Se les lleva a empellones a la estación para trasladarlos a Alemania en vagones de ganado. Un número ingente desaparece con lo puesto sin dejar rastro. Los más cotizados son los jóvenes por su alto potencial de rendimiento. Cada día, trenes de mercancías enteros se ponen en marcha rumbo al Reich, repletos de adolescentes. Poco a poco, se empiezan a secuestrar también a los que tienen 40 y 50 años, después incluso a los ancianos y a los débiles. Los vecindarios de pueblos completos, incluidas las abuelas con sus nietos, son deportados y las poblaciones desiertas son arrasadas con fuego. Al principio, la edad mínima de los esclavos es de 12 años, luego se rebaja a 10. Es más, en verano de 1942, se implanta un servicio obligatorio de 2 años que todos los jóvenes ucranianos en edades entre 18 y 20 años tienen que prestar en el Reich. Cada día se envían a Alemania hasta 10.000 futuros trabajadores forzados, personas a las que, según Sockel, se debe alimentar, alojar y tratar de tal manera que, con un insumo lo más económico posible, aporte un máximo de rendimiento. Una amiga de Alemania Oriental me señala un librito de la editorial Reclam publicado en 1962 en la RDA. Contiene un breve texto del escritor Franz Fuhrmann, quien hizo la guerra en Ucrania. De pie frente a nosotros, apretado contra la pared del barracón, había un grupo mudo que mecía levemente las caderas. Eran mujeres y muchachas ucranianas que, en filas de 3, se mantenían frente a la pared del barracón, meciendo las caderas,
muy apretadas unas con otras y cogidas de los brazos, se mecían levemente como espigas al viento. Cada una de ellas tenía frente a sí, en el suelo, un atillo, un pequeño atillo, ropa, una olla, una cuchara, y ahí se mantenían de pie. Y el viento barría el techo del barracón, y entonces oímos que no eran filas mudas, tarareaban en voz baja, muy baja, una dulce canción. Apostados frente a las mujeres con el fusil colgado al hombro, había centinelas embutidos en abrigos de pieles. Un sargento caminaba de un extremo a otro fumando. Silbó estridente una locomotora. Después, un mercancías de negra silueta enfiló la vía. No habíamos dado un paso más. Yo miraba fijamente a las mujeres cuando una de ellas, cercana a nosotros, volvió la cabeza y me miró. Y miró a Nikolai y a Vladimir, los dos hiwis con sus brazaletes identificativos. Dio un codazo a la mujer a su lado y aquellas mujeres en fila se volvieron una a una como si se abriera un libro para mirarla a las caras de los hiwis y a sus brazaletes. Luego apartaron de nuevo las miradas en silencio, cabeza por cabeza. Los hiwis estaban blancos como la pared, les temblaban los labios. Cesó el traqueteo del mercancías. De súbito ondeaba una marea gris, un cálido velo. Yo esperaba que los hiwis resguardados por la cortina de humo salieran corriendo, pero se quedaron ahí, como clavados, como congelados en el suelo. Las puertas corredizas de los vagones se deslizaban con estrépito abriendo cavernas. Las mujeres recogían su equipaje en silencio y el sargento gritaba: ¡Vamos! ¡Vamos deprisa! Los soldados hicieron avanzar a las mujeres. De repente, Vladimir soltó un grito, dejó caer el enrollador de cable y dio un salto hacia el tren. Una de las mujeres que ya había desviado la mirada se volvió de nuevo hacia él. Y Vladimir exclamó un nombre, un grito gorgoteante. Uno de los centinelas le salió al paso y le propinó un golpe en el pecho, bramando que nos largáramos. Vladimir cerró los puños, el centinela echó mano del fusil. Hice retroceder de un tirón a Vladimir y él, al sentir la mano en su hombro, se encogió instantáneamente. Dio media vuelta y tambaleante y con la cabeza gacha, volvió a la parte trasera del barracón. Nikolai permanecía mudo, sus mandíbulas molían. Las mujeres desaparecían en la oscuridad de los vagones y de pronto vi por primera vez lo que había visto en docenas de ocasiones en aquella estación de mercancías y acerca de lo cual ya había enviado un sinfín de teletipos. Un transporte de trabajadores partía hacia Alemania con destino a Berlín o a Viena, Essen o Hamburgo. Pero entonces vi que, ¡ay por Dios!, no llevaban zapatos en los pies, sino manojos de trapos y papel de sacos de cemento ceñidos al pecho y a la espalda, y que ninguna traía una manta. Y los vagones no tenían calefacción, no tenían estufas. Había una fina capa de paja de cereal en el suelo y carambanos en los tragaluces. Llegó con paso pesado el sargento. «¿Qué mira?», dijo con voz baja. Di parte, agarré rápidamente el enrollador con Nikolai y di media vuelta. Vladimir se mantenía delante de la estación, recostado en un árbol y sacudido por un escalofrío. Le puse la mano en el hombro y busqué las palabras para decirle algo. Quería decirle que, a partir de Kiev, la situación de las mujeres mejoraría y que en Alemania tendrían un buen hospedaje, pero no acerté a pronunciar palabra. Saqué la pitillera y les ofrecí tabaco a cada uno. Fumamos mientras escuchábamos el trepidar del tren que iba acelerando al tiempo que se volvía más silencioso. Aún hubo un silbido de la locomotora. Luego el trepidar se perdió en la grisura del día. ¿Aquella mujer era su chica o su hermana? Quise preguntar, pero desistí. Al leerlo, tuve la sensación de poder ver a mi madre
apoyada en la pared de un barracón ferroviario y tarareando una canción ucraniana junto con las otras mujeres. Pero sé que no puedo reencontrarla en esa imagen. Y hasta aquí va esta triste lectura. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó la lectura, no olviden darle like, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias.